Cuando suena la palabra innovación empresarial, la asociamos siempre a grandes e ingeniosas empresas como Google, Amazon, 3M o cualquiera de estos grandes gigantes. Pero esto es solo otro prejuicio empresarial más. La realidad a día de hoy es que tanto las medianas como las pequeñas empresas tienen muchas posibilidades de innovar. Solo es cuestión de actitud, de querer hacerlo, y de aptitud, de disponer de los mecanismos y herramientas necesarias para poder llevarla a cabo en la empresa. Para acercarnos al conocimiento de esta estrategia empresarial, vamos a hablar en principio de qué es innovar, de por qué hay que innovar, de quién y dónde hacerlo y finalmente del cómo y de cuándo hay que innovar. Bueno, pues empecemos por el principio, vamos a preguntarnos qué es la innovación. Y como os imaginaréis, hay un montón de definiciones que nos podrían ayudar a identificar con claridad qué es la innovación y diferenciarla de conceptos tan parecidos como la invención, los inventos. Pensad un momento, a ver si os ocurre alguna definición clara. Mi propuesta la escogí del libro de Cómo innovar sin ser Google, de Alphonse Cornellà, y dice así: la innovación consiste en generar ideas que sean convertibles en un producto, servicio o en un proceso que suponga valor para los clientes o la sociedad, de manera que se consigan unos resultados, ya sean económicos o sociales, sostenibles en el tiempo. ¿Qué os parece? La elegí porque deja clara 3 características básicas de la innovación sin las cuales no existiría. Primera, la innovación consiste en tener ideas nuevas, identificando problemas que resolver de forma diferente o detectando oportunidades desconocidas. La segunda, añade que la innovación también debe aportar valor. De nada sirve generar miles de ideas si el mercado no las quiere o no les aporta valor, siendo esta la principal diferencia con la invención. Los inventos existen, pero no todos se utilizan, ¿verdad? Y tercero y por último, la innovación debe generar resultados, debe ser rentable para el modelo de negocio y garantizar la estabilidad de la idea y su constante evolución. Por lo tanto, innovar en el mundo empresarial es una combinación perfecta entre ideas, valor y resultado, así como os muestra la imagen. ¿Por qué tenemos que innovar? La innovación existe porque hay innovadores, porque hay personas creativas e inquietas que quieren mejorar el mundo que tienen a su alrededor. Y por lo tanto, el mundo empresarial es inevitable pensar en mejorar la forma en la que se resuelve un problema o en la que se prestan los servicios de nuestra sociedad que nuestra sociedad necesita. Del mismo modo, el entorno empresarial es muy competitivo y en él viven la mayoría de las empresas. Por esto hace que la innovación sea inevitable, a no ser que quieran desaparecer y vencer los obstáculos y dificultades de una realidad en constante cambio. Además, vivimos en una época en la que los mercados están saturados de productos iguales o parecidos. Tenemos de todo. Y la única manera de diferenciarnos de la competencia es innovar. Ya no basta con ser eficientes, hay que ser diferentes. Y esta diferencia no tiene por qué basarse en el producto o servicio, sino que se puede trasladar a cualquiera de los 9 elementos del modelo de negocio. Puede ser una innovación en dónde comprarlo, en cómo y cuándo pagarlo, en qué relación tengo con la empresa y un montón de cosas. Si el cliente nos percibe como únicos en el mercado, tendremos nuestro océano azul de innovación, aquel en el que no existe competencia y aportamos mucho valor a nuestros clientes. Es más, una parte significativa de la innovación con mayor impacto en el mundo a día de hoy proviene del empuje de la ciencia y de la tecnología, o si no, pensar en avances como la inteligencia artificial o la realidad virtual o la información cuántica. Quien domine estas tecnologías tendrá la capacidad de transformar el mundo y la garantía de una ventaja competitiva empresarial envidiable.
¿Por qué innovamos? Porque debemos seguir creando ideas originales y disruptivas para resolver problemas y aprovechar las oportunidades de la sociedad actual. Bueno, pues creo que ya tenemos claro que si una empresa quiere sobrevivir en el mundo empresarial, tiene que asumir la innovación como una tarea más de gestión de su día a día. Pero, ¿y quién debe asumir esta tarea de innovar en la empresa? Pues hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, puede ser a través del departamento de innovación, en el caso de las grandes empresas, de bancos de ideas de sus empleados, de la apertura de la organización al exterior a través de la innovación abierta, de agentes externos que la impulsen o por medio de la innovación colaborativa con otras empresas no necesariamente del mismo sector económico. Bueno, vale. Vamos a poner los pies en el suelo, ¿verdad? ¿Qué pequeña empresa de hoy en día dispone de tiempo y dinero para incluir en su organización cualquiera de estos modelos? Y sin embargo, necesita hacerlo si quiere sobrevivir. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues la solución está en un modelo dual, en el que se combine la explotación del negocio, ese día a día, con la exploración del negocio futuro por los mismos empleados de la empresa. Que sea de forma periódica y con el objetivo de explorar ideas, de hacer propuestas, de identificar problemas, incluso prototipar productos y servicios nuevos. Evidentemente, cualquiera de los escenarios requiere un liderazgo de la dirección de la empresa con una visión clara y comprometida que motive y que permita que la innovación se lleve a cabo. Vale, ¿y dónde se innova? ¿Dónde se hace? Ahora que casi todo se puede realizar en remoto y el mundo digital nos permite una comunicación inmediata sin tener que estar presentes, parece que la innovación necesita de un espacio físico para ser realmente productiva. Vaya contradicción. Esto es porque somos humanos, somos seres sociales y el hecho de poner un grupo de personas diferentes en un espacio-tiempo concreto está demostrado que incrementa la productividad de la innovación. Pues claro, es que el contacto visual tiene algo de magia, ¿verdad? Así pues, la empresa debe contar con un mix de espacios abiertos que inciten a la comunicación, la colaboración y la creación colectiva, tanto como espacios de concentración y de creatividad individual. Y no hace falta ser como Google y disponer de espacios maker pensados para la fabricación digital o el tinkering para pensar con las manos. Cada empresa sabrá diseñar sus espacios creativos en función de sus posibilidades. Pues después de todo esto, van los expertos y nos aconsejan que la innovación es más un tema del cuándo más que del dónde. El punto crítico es el tiempo de calidad que la empresa y sus empleados pueden dedicar a la innovación en su día a día. Además del hecho de que la creatividad individual del ser humano es impredecible y no se puede forzar a un momento en concreto. Que te digan, venga a innovar, y que se te ocurra la idea perfecta. Y entonces, ¿cómo puede organizar la empresa el cuándo innovar? Está claro que habrá que contemplar dos espacios temporales, uno individual, creativo y espontáneo, y otro de equipo, bien definido y organizado, que aproveche la energía de las personas creativas y favorezca la generación de ideas innovadoras. Pero lo cierto es que no existe una fórmula única que nos garantice la organización idónea de estos tiempos de innovación. Google, por ejemplo, dedica o destina entre el 10 y el 20% de la jornada de sus trabajadores a momentos de creatividad individual y de innovación en grupo. 3M, sin embargo, obtuvo muy buenos resultados destinando el 10% de la jornada de sus trabajadores, concretamente el viernes por la tarde, que ya está uno muy cansado, al proceso innovador. Luego, al final, concluíamos que cuando hablamos del dónde innovar,
cada empresa encontrará la mejor forma de asignar el tiempo y el mejor momento para llevar a cabo su proceso de innovación. Pero aún nos queda lo último, nos queda por hablar del cómo innovar, ¿no? Pues sí, no basta con decir, ¡hala! A partir de mañana voy a innovar en mi empresa. La innovación es un proceso muy sistemático y en equipo que hay que aprender a realizar y a incluir en el día a día de la empresa. Pues, como os podréis imaginar, existen multitud de modelos de probada eficacia que se pueden utilizar para realizar el proceso de innovación. El más conocido en el mundo empresarial es el Design Thinking, o esta técnica de pensamiento creativo en grupo para generar ideas originales y disruptivas ante un problema o nuevas necesidades de la sociedad. Vais a conocer y aplicar esta técnica paso a paso en el bloque 2, en el de la generación de ideas. Aunque existen más opciones como los derivados del Sprint, los modelos Ágil o el modelo Verne para poder llevar a cabo esta innovación. Pero esto no acaba aquí. Aún nos queda un fleco importante por analizar. Como en cualquier proceso empresarial, ¿qué sería de nuestro proceso innovador si no midiéramos los resultados obtenidos y detectáramos posibles errores a solucionar, o por lo menos confirmar si funciona? Pues sí, las métricas de innovación son cruciales para garantizar buenos resultados y se miden en base a input de ideas, cuántas ideas se han generado y cuál ha sido su calidad, y a output de resultados de estas ideas, qué capacidad han tenido estas ideas para generar ingresos. Lo ideal sería que ambos indicadores fueran altos, pero de nuevo va a depender de la empresa, de sus características y del proceso de innovación que haya implantado. Y se me olvidaba un detalle. Es especialmente importante que la empresa cuente con formas de premiar las aportaciones de ideas que se produzcan en el proceso de innovación, ya sea de forma tangible, en forma de dinero o participación en los ingresos que ha generado la idea, o intangibles como reconocimientos o concesión de ciertas ventajas o privilegios en la empresa. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña, o bueno, medio pequeña introducción al mundo de la innovación en la empresa. Con todo lo que sabéis hasta ahora, sería muy interesante poder analizar cómo innovan las empresas de vuestro entorno, ¿verdad? Pues ese será vuestro tercer reto, las experiencias I+I.